Pues buenas noches a todos. Otro día más en Espacio Libre. Vamos a estar hablando hoy sobre el tema principal, que sería el LGTBI, la ley trans, etcétera. Y después ya sacaremos algún otro tema. Hoy están con nosotros María José Calderón, que fue diputada de Ciudadanos y es arquitecta, y Valentín, que yo creo que algunos le conoceréis por su paso en MasterChef, supongo. Y bueno, os explico un poco la dinámica. Bueno. Dime. No, que voy a verle la foto, porque por el nombre no, pero voy a verle la foto y como veo MasterChef seguro que sé quién es. Bueno, os explico un poco la dinámica de la tertulia. Os pediría, por favor, que cerraseis el micro cuando no habléis, porque esto va un poco mal. Sí, me he dado cuenta. Tratad de no alargaros demasiado en las intervenciones para que la discusión sea más fluida, y si alguien quiere intervenir de los oyentes, que levante la mano, que ponga el emoticono y ya le voy dando la palabra. Y por favor, sed pacientes, porque normalmente esto hay muchísima gente. Pues nada, muchísimas gracias a María José y a Valentín por aceptar la invitación, y si os parece, pues comentamos lo de la ley trans, que ha salido el anteproyecto, se ha impuesto finalmente Podemos al PSOE, y el género a partir de ahora será algo que se pueda decidir con total libertad. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al grupo, a Pablo también, que ha sido la persona que ha contactado conmigo. Mi visión muy personalísima sobre el tema, y además hago mías las palabras de una compañera, Gloria, del Partido Libertario, que estuvo conmigo el otro día también en una tertulia que compartimos con gente de Latinoamérica. Es que pues en estos temas es la sociedad civil quien debe abanderarlos, y de hecho es desde la sociedad civil es como avanzamos en las libertades, la apropiación y la utilización, la patrimonialización de estos avances o no. Al final es una ingeniería política, es una ingeniería estatista que es pendular, y como has introducido, pues en el comienzo has dicho que se ha impuesto Podemos al PSOE, pues justo eso, no debe imponerse ningún partido sobre ninguno otro en temas que tienen que ver, pues, de demandas civiles. Ha de ser la sociedad civil la que en estos casos mande. ¿Por qué? Porque al final, como digo, la ingeniería política o la ingeniería estatista es pendular. Entonces, hoy estamos así como estamos hoy, con lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, pero yo qué sé, dentro de 5 años estamos de otra forma, visto que el Estado pues impone las libertades o no a la sociedad civil. Esa es mi opinión muy personalísima. Valentín, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, lo primero, por invitarme. Por cierto, qué bonita voz tienes. Ya ahí, como hoy es LGBTI... ¿Ya estás tirando fichas? Aprovecho y tiro la ficha. Bien jugado, Valentín. Yo he venido a jugar. Recuerda, Valentín, que tú tienes el patrimonio de hacerme del Club del Pepino. Es verdad, el Club del Pepino estaba patrimonializado también aquí por este lado. Pues nada, básicamente, para no desviarme mucho del tema, realmente yo no tengo una opinión muy asentada. Creo que es un aspecto bastante complejo en lo que viene siendo derecho, sobre todo, y yo creo que va más allá en sí de lo que es la ley, sino que entra mucho en el aspecto de derecho, del cual yo no tengo ni pajolera idea. Y cuando no tengo pajolera idea, no me gusta mucho opinar. Sí que es verdad que estoy de acuerdo, como dice María José, que al final hay una respuesta social. El Estado cada vez es menos Estado en el sentido de dirección estatal, y cada vez es más simplemente política de respuesta en torno a la acción social de la calle. Y al final es una respuesta a un movimiento al que se puede aceptar o no, pero que existe, ¿no?, en la calle. ¿En qué puede acabar? Pues obviamente sabemos los riesgos que tiene la aplicación de la ley trans en el caso de que no se tomen unas medidas
pues de defensa de muchas otras leyes que pueden contraponerse a esta. Y que sobre todo pueden dañar todos los aspectos relativos a la mujer o a temas de violencia, etcétera. ¿Es la raíz de esto o de estos posibles problemas la ley trans? No lo creo. Creo que el problema ha venido desde muchos años antes, en el momento en el que dejamos de considerar constitucionalmente a todos los ciudadanos de un país libres e iguales. En el momento en el que comenzamos la colectivización y unos ciudadanos, por pertenecer a X o Y colectivo, tenían más o menos derecho, se abrió la veda y esto simplemente aprovecha un poco esa brecha, ¿no? Poco más puedo aportar. José Luis. Muchas gracias, Valentín. A mí yo, fíjate que yo en esto pues soy un poco visionario, pero yo ya veía en el horizonte esta guerra civil feminista. Es decir, tenemos por un lado las feministas clásicas, ¿no? Que sería, por ejemplo, Lidia Falcón, incluso la propia Carmen Calvo, y las feministas queer, cuya representante pues sería Irene Montero. Y ver ahora estas dos facciones dándose hostias y además literalmente me resulta cuanto menos curioso, pero también previsible, porque de esto ya yo lo he venido anunciando desde hace algún tiempo. Nico. A ver, vamos a ver. Yo decirle a Valentín, bueno, ya sé quién es, viendo la foto, decirle que dice, no quiero opinar porque no tengo mucho conocimiento. No vale como tuitero. Aquí hay que opinar aunque no se tenga ni pajolera idea de lo que se habla. Como todo el mundo que ya se ha posicionado. Que no quiero opinar y opino. Es broma, te lo digo, porque yo soy de tu postura. O sea, esto tiene muchísimas aristas y toca tantos temas y tantas vertientes que a lo mejor no estamos viendo las implicaciones hoy, las veremos quizá dentro de un futuro, que a mí me parece también, y yo comparto contigo, muy aventurado ponerse a decir qué va a significar esto, o qué ha significado, o sacar ya conclusiones muy precipitadas. Yo solamente quiero lanzar así en mi primera intervención una idea. A mí lo que me preocupa, o sea, la preocupación que tengo yo y que creo que debe ser la preocupación principal para un país es las implicaciones, digamos, para los ciudadanos legales que va a tener esto, en el sentido de tema protección a la mujer, tema, en fin, protección y ya no de violencias y tal, que ya hablamos de temas más serios, sino del mundo laboral. O sea, si nos podemos cambiar de sexo, que no tenga ninguna consecuencia, ninguna vigilancia, ninguna coordinación por parte de ningún estamento del Estado, más que uno pueda decidirlo sin más, ¿esto qué implicación tiene para la mujer y para los hombres? En fin, hablo de todas las vertientes, desde la educación, los deportes, la carrera laboral y desde luego pues todo el tema de la violencia. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que alguien, hay muchos memes circulando por internet, dice, no, yo es que me siento mujer cuando le he quitado un puesto a una mujer o le he atacado. Entonces, ¿hay qué consecuencias va a haber legales, efectivas para la protección a la mujer? Que es un poco lo que le preocupa a la corriente esta feminista encabezada por Lidia Falcón. Eso es mi primera intervención, ahora seguiré. Antes de pasar la palabra a 25, decir que, por favor, cualquier oyente que esté de acuerdo y que le parezca estupenda la ley trans, está más que invitado a hablar y nos parecería, a mí por lo menos, súper interesante y creo que hablo en nombre de todos. 25. Correcto, sí, estaría bien también escuchar otras opiniones. En efecto, yo conectando un poco a lo que decía antes José Luis, que veo que también, por ejemplo, la parte, decimos, feminista, como lo llaman ellos, tradicional de Carmen Calvo, la parte feminista más progresista de Irene Montero, están acabando matándose entre ellas y entre ellas también, ¿no? El punto es que en realidad veo que lo que le está sucediendo es este afán de mostrar progreso y libertades, y entonces han llegado a un punto donde se están casi inventando todas estas libertades, que es cierto que en efecto, o sea, puede ser que habrá necesidad por algún, decimos, ¿cómo puedo decir? Algún colectivo, pero su
vil forma de intentar colectivizar cualquier colectivo, de victimizarlo sobre todo, lleva luego a la exasperación. Y es lo que efectivamente está pasando con el feminismo tradicional de Carmel Calvo, que por cierto me parece haber leído por ahí que se han dicho que posiblemente que quería dejar el gobierno. No sé cuánto hay de verdad en esto, lo decía La Razón, pero bueno, si lo deja, pues mucho mejor. Vamos con Javier y después vamos a ir a alguno de los oyentes. Sí, yo quiero un poco resaltar la inseguridad jurídica que provoca para muchos ámbitos esta ley trans, ¿no? De alguna manera, ponía el otro día ejemplos, por ejemplo, en los deportes femeninos, ¿no? En la complejidad que presenta el hecho de que hombres compitan en deportes con mujeres. Estás reventando todo el deporte femenino en todas sus facetas, muchos de los deportes, ¿no? Atletismo, fútbol, que sea. Además también, por ejemplo, comentaban el tema de la inversión de la carga de la prueba en el tema de los contratos de alquiler para cuando tienes que probar que no contratas con un trans para que alquile tu piso por el hecho de ser trans, ¿no? Que eres tú el que tienes que demostrar como propietario que no es por este tema, ¿no? Inversión de la carga de la prueba. No, se crean muchas inseguridades jurídicas y sí que quería resaltar un último punto que es la ridiculez, ¿no? Lo kafkiano en lo que se está convirtiendo todo esto, que evidentemente la autodeterminación de género es una barbaridad, hay que decirlo así, es una barbaridad, que lo está vigilando la sociedad española como si nada, como si no, como si aquel que, no sé, con una parsimonia y sin poner el grito en el cielo, por decirlo de alguna manera, no sé, que estamos tragando como si fuese lo más normal del mundo. Que es que están diciendo que uno puede ser hombre o mujer a su antojo, ¿no? Sin tener en cuenta criterios biológicos. Es una animalada. La ley, para todos aquellos que la hayáis leído y a los que no os lo recomiendo, es que es una barbaridad, jurídicamente, socialmente y desde cualquier punto de vista o vértice. Bueno, antes de darle la palabra a Kales y después a Valentín, que quería hablar, mencionar también que a mí lo que me llama la atención, la verdad, es del anteproyecto de ley es principalmente que, bueno, además de ser la primera ley que aprueba este ministerio, que supongo que eso tendrá algo que ver y que se apruebe justamente antes del orgullo gay, pues supongo para que, bueno, del orgullo LGTBI, como se quiere llamar, precisamente para que no les abucheen en la manifestación, tendrá que ver algo así. Mencionar que también el peligro que esto puede tener, porque en la propia ley ya se incluyen, se incluye el hecho de que este tipo de ideología se vaya a meter en la formación de los niños. Entonces, eso para mí sería lo más preocupante, ¿no? Vamos con Kalesi, que es, como tengo que abrir y cerrar micros, perdonadme, porque como somos muchos tengo que abrir y cerrar. Entonces, vamos con Kalesi, Valentín y el Richard. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo todos y con lo que acaba de decir Javier, porque jurídicamente la ley trans es una atrocidad. Con aristas tiene por todos lados, hace aguas. O sea, es un anteproyecto de ley verdaderamente monstruoso por el fraude de ley, que o sea, está hecha en fraude de ley. Vamos a ver. Para empezar, todo lo que habéis comentado, los supuestos que las feministas de pro o las que se autodenominan feministas, no a la nueva usanza Irene Montero, sino vamos a dejarlo en un poco más atrás, pues lógicamente ven un peligro enorme en esta ley. Yo le veo muchos, no uno, le veo muchísimos peligros. Por ejemplo, lo que habéis mencionado del ámbito deportivo, eso es una pasada. O sea, en el colegio, simplemente en el colegio, imaginaos los baños o los gimnasios de un colegio, ¿no? Vamos a ver, los servicios de un restaurante, el tema de la violencia de género, como habéis apuntado alguno antes. Llevamos desde 2005 creando, que se crearon los juzgados para proteger la violencia sobre las mujeres y tal, y ahora resulta que de un plumazo nos vamos a cargar todo esto.
porque claro, esto va a dar mucho juego, al violento o violenta, que también las hay. A ver, las hay, ya os lo dije otro día, y precisamente esta semana llevo muy atareada toda la semana con un tema de denuncia falsa, que ya os contaré. Y entonces, ahora, ¿qué se va a proteger? Cuando uno decide ser libremente hombre, mujer o todas, todos, todes, es que ¿qué vamos a proteger ahora? ¿Cómo legislamos esto? Porque esto supone que va a haber que cambiar muchas leyes alrededor de la ley trans. Por ejemplo, la mayoría de edad. En la mayoría de edad penal, responsabilidad penal como un adulto se tiene a los 18 años, pero igual que tenemos que firmarles un permiso a nuestros hijos para que vayan a una excursión o vayan a un viaje de estudios si son menores de edad, o para abortar o para cambiarse de sexo con 16 años, ¿les va bien? Entonces, pregunto, si mi hija o mi hijo es responsable a los 16 años para decidir que nació hombre y quiere ser mujer ahora, o se siente mujer y quiere cambiar de sexo en el registro civil, etcétera, y quiere comportarse como una mujer, pues creo que debe tener la misma capacidad y responsabilidad jurídica para apechugar si comete un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, partimos de la base de que es una atrocidad jurídica, es un fraude de ley. Los juristas que estamos aquí, supongo que estamos todos de acuerdo en lo mismo, porque leérsela detenidamente, el otro día leí un tuit de nuestro Teo Juez y dijo, bueno, Teo Juez no se va a leer la ley porque le da pánico. O sea, es que da pánico realmente. O sea, yo me he puesto a leerla con las manos en la cabeza y no me considero una persona para nada antigua o ¿sabes? O estrecha de miras, pero joder, es que en el derecho hace agua por todos lados. ¿Qué va a pasar con esto? Es un anteproyecto, evidentemente, habrá que presentar muchísimas modificaciones. Los partidos, creo que, bueno, ya han dicho, por supuesto, PP, Ciudadanos, tal, tendrán que presentar todas las modificaciones había así por haber. Supongo que el propio PSOE también, porque esto es un gol colado por la escuadra de la señora ministra Irene Montero, que creo que es la única criatura que va a dejar en el gobierno, y bendita de Dios vaya, si solo deja esta. Y bueno, no quiero cansaros más. Más o menos he dado 4 pinceladas jurídicas de lo que yo creo que es una atrocidad, la verdad. Pues muchísimas gracias. Perdonadme porque tengo que abrir y cerrar micros porque somos muchísimos y solamente se pueden 10 personas. Te doy las gracias, Kalesi, y vamos ahora con Valentín y luego el Richard, que quería comentar. Sí, yo solo un comentario, y es, yo no estoy en contra necesariamente del fondo de la ley. Yo no estoy en contra de la autodeterminación de género en sí, porque creo que autodenominarse un género, masculino o femenino, si no tuviéramos una diferenciación real en el trato, en los derechos y en los deberes de hombre y mujer, no debería ser ningún tipo de problema. Otra cosa es luego los aspectos, como bien decía Kalesi, etcétera, y los que he podido ver yo ya legales, de contradicciones incluso con la propia Constitución, etcétera, o, como diría Analia Plaza, esto de anécdotas, no, pues con el deporte, ¿no? Pero más allá de eso, quiero decir, si no tuviéramos unos baremos distintos para acceder a un puesto de trabajo, que es lo que realmente me parece monstruoso, pues que lo mismo daría si eres mujer u hombre. Si no tuviéramos distintos baremos para entrar a una plaza pública, pues que lo mismo da si eres mujer u hombre. Es decir, que a mí no me parece que el problema en sí sea la autodeterminación de género. Me parece que el problema viene más de fondo de que estamos ahora mismo en un momento en el que pues hay un género que tiene unos derechos y otro que tiene otros. Vamos con el Richard. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar solo dos puntos de esto. Uno es que nos están presentando como un gran logro
que ahora el querer sentirte de otro género ya no es una enfermedad, ya no necesitan informes psicológicos ni tratamientos. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarlo en la Seguridad Social? El cambio es eso. Porque, no sé, si un calvo quiere dejar de ser género calvo, se tiene que pagar su trasplante en Turquía. Entonces, ¿por qué, si ya no es una enfermedad, por qué la operación la tiene que hacer, la tenemos que pagar todos en la Seguridad Social? Eso es un aspecto, un punto que quería decir. Y el otro es, mi hija trabaja en un hospital, trabaja en quirófano. Esta semana suele hacer bastante, les toca pues implantar penes o cortar penes. Claro, y ella me pregunta, cuando venga un menor, ¿me puedo negar? Porque, claro, una cosa es que venga una persona esta semana me comentó que era alguien ya con 3 hijos y todo, que bueno, pues gente mayor. Pero cuando venga un menor de 16 años, 15 años, y que tengan que cortarle el pene, ¿qué situación? Porque es que, ¿en qué situación se encuentran los sanitarios? Eso no tengo ni idea de cómo va la ley, pero eso se contempla en algún momento. Yo la verdad es que de lo que he leído no sé si hay algo de objeción de conciencia en ese sentido, la verdad. No recuerdo haber leído nada. No sé si alguien se acuerda. Yo he leído la ley, pero, o sea, el anteproyecto, porque recordar que esto no está aprobado, pero no recuerdo nada de eso. Vamos, si queréis, a hablar con Esther, que acaba de llegar, y a ver qué piensa ella. Hola, buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Perdonad que haya llegado tan tarde, pero es que hoy tenía cena familiar. Estás muy joven en la foto. ¿Has visto? Es que me han hecho aquí una ladina mágica. Bueno, me siento mujer, por eso. De momento yo no me he sentido hombre nunca. No sé mañana cómo me levantaré. A ver, yo a mí sobre este tema, mi opinión sincera, soy muy, muy respetuosa con la vida íntima de cada persona. No me atrevo a hacer juicios personales sobre los individuos porque yo no me siento capacitada para hacerlo. Pero yo no sé el resto, yo cuando fui al cole, en la EGB, tengo que decir, últimos cursos de la EGB, también fui a la ESO. En la ESO también me explicaron lo mismo. El ser humano es una especie y aquí nos dividimos en hombres y mujeres, punto. Y eso lo determina unos cromosomas que se llaman XX y XY. Yo no sé si a mí me han engañado en el colegio. Ahora yo ya empiezo a dudar. Según voy leyendo cosas y voy escuchando cosas, pues yo ya empiezo a dudar de todo. Es ironía. Lo que quiero decir con esto es que a mí esta ley, que es que incluso lo que me llama la atención es que tiene detractores dentro del propio mundo LGTB. Con lo cual, esto ya te da un indicativo de por dónde van los tiros y no es más que otra invención progre de Irene Montero. Irena Montera, no sé cómo la queréis llamar. Y me parece peligroso que se legisle en un país avanzado en base a la ideología y no a las necesidades reales de las personas. El hecho de que un menor de 16 años que no está capacitado para conducir un coche, una moto 150, para entrar en una discoteca, que tiene que llevar un justificante cuando falta al instituto, que se le dé la potestad y la opción de decidir si quiere tener sexo femenino o masculino por su forma de sentir en ese momento. Ya es que a mí, no sé, perdonadme, pero yo no lo veo. Mi posición es categórica no a esta ley porque es una aberración antinatura. Vamos con José Luis y luego doy la palabra. Perdón, Valentín. No, nada. Que así lo estudié yo en el cole o esto es antinatura, me parecen argumentos un poco flojos. Quiero decir que muchas cosas que hemos estudiado en el cole luego resultaron no ser y que sea antinatura, bueno,
en fin. He dicho la ley. He dicho la ley, no sé si lo has oído. No estoy juzgando a las personas. Me estás queriendo decir que no existen los cromosomas XX, E y X. Yo creo que lo que un poco de orden, por favor. Os voy dando la palabra, pero orden porque es que si no, no se oye nada. Valentín, di. No, nada, eso que me resultaba bastante curioso esto de antinatura y porque lo estudié en la EGB. No sé, me parecen unos argumentos un poco... Pero bueno, más allá, lo único que puedo estar de acuerdo es en la parte de los menores, pero bueno, que para empezar un discurso diciendo yo respeto completamente la decisión y la libertad de cada cual, acabar diciendo es antinatura y lo que un adulto haga, hombre, pues lo que un adulto haga, pues si respetas la decisión de los demás. ¿Cuál es tu opinión? Perdona un momento, José Luis. ¿Cuál es tu opinión, Valentín, sobre que se dé charlas en los colegios sobre este asunto, sobre homosexualidad, transexualidad, etcétera? Yo creo que siempre he opinado muy claramente en este tema pero bueno, que básicamente yo creo que hay que hacer charlas de sexualidad en la edad establecida y por el profesorado formado. En fin, yo soy contrario de que vayan asociaciones externas. Eso lo tengo clarísimo y creo que debería ser algo curricular que entre como cualquier otro aspecto que va en la educación de nuestros hijos, que desgraciadamente de momento tiene un control estatal. José Luis. Bueno, y María José después, perdona. Sí, es que no tengo la manita y entonces, porque tengo esto arcaico y voy a pedir solo... perdóname. Voy a pedir hablar solo así, que hable primero José Luis y luego si quieres me la pasas. Genial. José Luis. ¿Se me oye? Sí, ahora. ¿Se me oye? No, que decía que voy detrás de María. No, hombre, no os paséis la palabra, que si no me dejáis a mí... Venga, pues para no perder más tiempo. Bueno, justamente iba a intervenir para decir justo lo que ha dicho mi amigo Valentín y básicamente ha dicho Esther algo así como que dentro del propio colectivo hay detractores. Claro, es que no somos un colectivo. Entonces, es que eso es lo más importante, es que el ámbito, la comunidad LGTBI, pues ni somos un colectivo, ni es un mundo monolítico pétreo, y eso es lo que quiere la izquierda, justamente, que nos convirtamos en eso para sacar un rédito político. Entonces, bueno, pues dejar simplemente eso claro. Habéis hecho todos una argumentación que ni me atrevo a apuntar sobre la inseguridad jurídica. Kalesi lo ha especificado también muy bien, Javier, en el ámbito del deporte, que además he sido deportista y deportista de una división bastante comprometida en el mundo del fútbol sala. Pues es jodido, es una cosa preocupante y tengo muchas compañeras que se ganan la vida hoy en día con el tema. Entonces, a ver cómo se desarrolla el anteproyecto, pero efectivamente, pues estoy de acuerdo con lo que dice Valentín, ¿no? Si no tuviéramos ninguna diferenciación entre libres e iguales, pues casi que no supondría no habría tantísimas inseguridades jurídicas, pero la realidad es la que tenemos y va a traer mucha cola en muchos ámbitos. Y como digo, pues el tema de los menores, por un lado, y el tema del deporte, que el mundo del deporte femenino está muy preocupado a día de hoy. Bueno, está claro que el tema del deporte es importante. A mí, sinceramente, lo que más me preocupa es el ámbito penal, porque al final es lo que más repercusión tiene y al final son derechos fundamentales. Y en este caso, a ver cómo queda la ley de violencia de género y toda esta arquitectura que han montado. Pero en el ámbito penal, porque la ley es desigual. Si fuera una ley... Claro. Pues entonces ahí tenemos... quiero decir... claro, la ley de violencia, la llamada ley de violencia machista, pues es que nos trata como desiguales. Entonces ahí, pues a ver cómo vamos sorteando todas estas historias, efectivamente. José Luis, y luego Reyes. Pues quería apuntar rápidamente unas cuantas cosillas. Primero, que, existen dos sexos en nuestra especie, que es hombre y mujer. Luego existen los intersexuales, pero eso más bien es una condición médica por la cual tú eres un hombre con características biológicas femeninas y tal.
pero existen dos categorías y son categorías biológicas. Y por decir esto, por ejemplo, hay un profesor en una universidad de Madrid que ha sido cesado, creo que 6 meses. Es decir, existe también, veo yo, una hipersensibilidad en estas cuestiones. Es decir, parece que uno no puede opinar sobre la transexualidad porque a la mínima... Fíjate que yo considero que los argumentos o la intervención de Esther ha sido bastante respetuosa y bastante sensata y aún así ha levantado cierta polémica. Yo creo que hay demasiada sensibilidad, es decir, no hay ningún problema, ni creo que es transfobia decir que existen dos sexos. Es demás, el propio transexual es una persona que es un hombre que quiere ser mujer, es decir, quiere transicionar de un sexo a otro o viceversa. Y para ello se somete a una serie de tratamientos hormonales y tratamientos quirúrgicos que, por cierto, son irreversibles, y por eso me parece una locura que una persona de 16 años pueda someterse a intervenciones o iniciar un procedimiento que no va a tener vuelta atrás probablemente. Es decir, uno de los temas que hay que tratar es que dentro del grupo de los transexuales los suicidios pues están por las nubes, es decir, un porcentaje altísimo, no recuerdo la cifra exacta, o sea... divorciados también y... ¿Perdón? No, digo que entre los divorciados también es mucho más alto que entre los casados. No, hombre, pero a ver, la cifra es preocupante, es decir, es que no tengo aquí el dato exacto, si alguien lo tiene que lo diga, pero la cifra de transexuales que se han intentado suicidar o que lo han hecho es altísima, es abrumadora, y aquí hay un problema y claro que hay transexuales que cuando terminan ese proceso son felices y tienen vidas plenas, pero hay muchos que no, y entonces este problema hay que tratarlo. Y creo que no hay que ser tan hipersensible, creo que se puede hablar. Antes de darle el paso a Reyes, yo sobre este tema sí que quería contar que se hizo un estudio en Estados Unidos que tenía a mano. Bueno, básicamente se preguntó a la gente transexual en distintos momentos, en distintas etapas de su cambio de género, sexo, no sé qué es lo correcto, y básicamente se preguntó si habían, cuántas veces y cuántos intentos de suicidio habían cometido en cada uno de esos momentos a distintas personas que se encontraban en distintas fases. Resultó ser que preguntaron cuando habían tomado hormonas, cuando querían tomar hormonas, cuando habían tomado hormonas, cuando se habían sometido a cirugía y cuando habían intentado revertir todo lo que les había hecho este proceso. Si es que lo habían hecho, en ningún caso variaba la cifra de intentos de suicidio. No se vio alterada por ni haber tomado hormonas, ni nada. O sea, muy preocupante. O sea, a mí me llamó la atención, la verdad. Eso creo que lo tengo en Twitter, si puedo lo comparto. Vamos ahora con Reyes. Sí, buenas noches. A ver, yo, mi opinión sobre esta ley, o sea, a mí esta ley me parece un auténtico insulto y os explico por qué. El tema de las personas transexuales no se puede tratar con semejante frivolidad. La ley es una auténtica frivolidad. O sea, esto es una niña que se siente súper moderna, súper progre y que entonces ha decidido que va a arreglar el mundo. Pero la ley no hay por dónde cogerla. Es que vuelvo a repetir, me parece un insulto a un problema que es un problema serio, un problema grave y un problema que, como bien estáis diciendo, pues puede ocasionar en muchas ocasiones que la persona que está pasando por eso acabe en un suicidio. Y entonces esta niña decide arreglar el tema en cuestión de 6 meses con una ley que tiene 42 artículos y que dice cosas tales como reparación histórica de las personas trans. ¿Pero qué es esto? O sea, es una tomadura de pelo, o sea, es una frivolidad, es de una insustancialidad bueno, y esto desde el punto de vista personal, o mi opinión personal, ya desde el punto de vista jurídico, es que es absolutamente aberrante. ¿Qué es esto de que me van a sancionar por si no arriendo mi casa a unas personas porque son transexuales, son homosexuales o son lo que sea? Yo no sé esta gente cómo va por la vida, pero yo desde luego cuando tengo que alquilar una casa no le he preguntado a esa persona su orientación sexual.
Entonces, o sea, esto, no sé, yo es que estoy realmente alucinada. También creo, os digo sinceramente, que esta ley no llega ni al Congreso, honestamente. Yo te iba a preguntar si podía ser, vamos, a mí me parece inconstitucional, pero ¿cómo lo ves tú? Totalmente, pero totalmente, Rimbaud. O sea, es que no hay por dónde cogerla. Es que vulnera constantemente el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. O sea, es que es un cuento chino. O sea, es Irene Montero que se ha sentado a escribir un diario acerca de lo que quiere conseguir dentro en su mundo feliz. Y ya está. Y entonces ha cogido y lo ha puesto en un papel y lo ha denominado artículo 1, artículo 2 y artículo 3. La ley no hay por dónde cogerla. No he visto una ley tan absolutamente insustancial, vacua, mal Además, hecha, mala técnica legislativa. Sí, todo. la técnica legislativa es tremenda porque además solamente redunda en 2 artículos de la Constitución, el 10 y el 14, y se repite y se repite y se repite, y es que no aporta prácticamente nada salvo lo que quieren colar. Sí, No claro, saben. y luego, por ejemplo, el 10 y el 14, Rimbaud, pero del 16 no hablamos. O sea, que nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión, creencias, tal, de ese no hablamos. No, y el Porque 24 si hablamos sobre de la presunción de... O sea, el 24 para el tema de los alquileres, a mí es que no sé. No, claro, es que es demencial, porque si hablamos del 16 o hablamos del 24 y la indefensión, entonces yo lo que tengo que hacer es, si voy a alquilar, yo tengo una casa en Toledo, voy a alquilar mi casa de Toledo y voy a decir, oiga, ¿es usted trans? Sí, soy trans. Ah, vale, bueno, pues no, es para saber que entonces, aunque me dé en la nariz que usted no me va a pagar, le tengo que alquilar la casa, porque es que si no, acabo pagando una multa de 150.000 euros. O sea, es que es demencial. Ya, perdón, que es que me ha puesto un poco nerviosa. No te preocupes, este espacio también es terapéutico y nos sirve a todos también para descargar lo que llevamos acumulado. Muchas gracias, Reyes. Nada, Esther. Y Nico luego. A ver, Valentín, yo no sé si tienes falta de comprensión. A ver, un momento, por favor, no. un momento. Vamos a moderar el debate. Vamos, en plan, todo se puede decir, pero vamos a guardar el tono porque es que si no nos queda un poco No, pero si yo chungo guardo el tono perfectamente, si le estoy diciendo claramente que no sé si ha entendido lo que he dicho o se lo vuelvo a explicar, porque estoy hablando de la ley trans, no de las personas. A ver si es que ahora no voy a poder opinar yo sobre la ley trans libremente sin que me digan a mí palabras que no he puesto yo en mi boca. ¿Vale? Entonces, dicho esto, Valentín, ¿alguien se ha leído bien lo que indica esta ley? Porque si no mal recuerdo, esta mañana he estado leyendo que se iba a proponer la eliminación de padre y madre como los progenitores de los niños. ¿A vosotros os parece eso una cosa normal? O sea, perdona que te interrumpa, Esther, es una auténtica estupidez. O sea, es que vamos a llegar a un límite ya absurdo. O sea, es que yo creo que el tema de la ley trans no viene a tratar el problema real que tienen personas que se sienten en un cuerpo diferente al suyo. O sea, es que no creo que vaya por ahí la cosa, porque no sé qué comunidad científica apoya esta ley. Desconozco a nivel de biología si alguien ha ofrecido algún informe que avale esta ley. Yo desconozco todo eso, pero sí hay cosas que a mí me llaman la atención. Y creo, sinceramente, que la base de esta ley es la destrucción de la familia. O sea, te quitan, por un lado, la potestad sobre los hijos. Te quitan, por otro lado, el que tus hijos te puedan considerar sus progenitores padre y madre para poner un ente abstracto que nadie entiende. Y a María José decirle una cosilla, me vas a disculpar, pero que creo haberte entendido que has dicho que no existe un colectivo LGTB. Pues este fin de semana pasado hemos visto cómo se han liado a tortas en las calles, en manifestaciones, gente que sí estaba a favor de esta ley y gente que no estaba a favor de esta ley. Entonces, pues esa parte no la he entendido muy bien. Entonces, mi postura, a ver si queda clara y la entiende todo el mundo. Yo creo que soy bastante taxativa. Estoy totalmente en contra de esta ley. Vamos con Nico. Bueno, yo creo que el problema sobre todo esto es un tema nominal, simplemente, ¿no? O sea, alguien entiende que es LGTBI, pero claro, en ese colectivo no está todos los homosexuales, transexuales representados. Yo creo que es básicamente eso. Vamos con Nico y luego Pablo.
Sí, voy a intentar ser breve porque Esther va a tener más alusiones que... A ver, vamos a ver. Yo voy a incidir un poco en la idea. O sea, a mí me parece estupendo que cada uno se autodenomine y se sienta como quiera. O sea, yo partiendo de esa base y coincido con Valentín, o sea, me parece estupendo. Libertad absoluta y tal. Coincido también con, en fin, se ha dicho, saca el tema de suicidios, tal. Vamos a ver, son situaciones, digamos, excepcionales o de dificultad. En la sociedad, pues, no se ve bien, no se, en fin, es una realidad, pero puede haber ya no solo problemas de suicidios, de psicólogos, en muchas otras facetas de la vida. Se ha dicho padre divorciado, gente que se queda sin trabajo, gente a los que le ha dejado la mujer el hombre. Entonces, eso, pues, no me parece tampoco que proceda a sacarlo a cuento en el sentido de que en muchos otros ámbitos pues hay de la misma tasa o superior. O sea que por ahí no veo resquicio alguno. Yo lo que sí que me preocupa, no es la transexualidad en sí o cómo se enfoca o cómo se define cada uno o lo que quiere ser cada uno. A mí el tema es pues lo que se ha comentado un poco, es las implicaciones, digamos, legales de futuro que puede llegar a tener, digamos, para la sociedad. Y la idea principal, pues la ha comentado yo creo que también María José y, en fin, y algunos más, en el sentido de que pues, si hay leyes que discriminan entre hombre y mujer, pues puede haber distintas consecuencias en esta ley de cara a futuro, porque, claro, o somos iguales, no somos iguales, ¿qué somos? Entonces yo creo que ahí me parece más dañina, más preocupante las leyes de igualdad que una ley trans, que bueno, que sí, se puede matizar y se puede, pues si no es a los 16, es a los 18 años, en fin, todo eso se puede comentar, pero no creo que sea la raíz principal del problema, sino las implicaciones legales que tiene una sociedad en el que los legisladores están poniendo que hombres y mujeres pues no son iguales. María José quería comentar algo a Esther rápidamente antes de pasar a Pablo y después doy la palabra a alguno de los oyentes que también es interesante. María José. Sí, Esther, yo creo que no me has entendido. Si es que esto que yo digo te tiene que gustar a ti. Lo que yo digo es que no somos un colectivo, que nos colectiviza para instrumentalizarnos la izquierda. O sea, los LGTBI pues se llaman así porque, bueno, pues porque históricamente luchamos por cosas similares, pero no estamos, no tenemos un pensamiento único, no tenemos mismas ideologías, no tenemos mismas inquietudes ni ambiciones ni nada. O sea, somos igual que tú, que el otro, que todas las personas que están en este panel, con diferentes ambiciones, insisto, inquietudes. Ergo, no somos un colectivo por mucho que la izquierda quiera hacernos creer que lo somos y que tenemos una emergencia ante no sé qué cosa. Y esto nos lo meten en vena, por lo que yo, por supuesto, no paso, y simplemente es para sacar un rédito político. Y yo me revuelvo mucho ante eso. Y bueno, pues si aquí hay personas que utilizáis colectivo LGTBI, pues mira, me iré contenta si esta noche dejáis de hacerlo y decís simplemente personas LGTBI si queréis o comunidad. Pero no somos un colectivo, ni yo, en mi caso, quiero que me colectivice la izquierda para sacar un rédito político. Solo eso, para quedarlo un poquito claro. Vale, pues te lo agradezco porque sí, había entendido otra cosa totalmente diferente. Estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho, sí. Pablo y luego 25. Buenas. Yo me he perdido parte de la tertulia por la mudanza que estoy haciendo hoy, así que lo mismo me repito. Lo primero que quiero decir es que libertad individual ante todo, o sea, que se sienta cada uno del género que quiera, que ame a quien quiera, que se agarre de la mano con quien quiera, que se acueste con quien quiera. Pero esta ley, tal y como trata a los menores, ¿cómo puedes permitir a un menor que aún no se ha desarrollado como individuo cambiar de sexo sin el permiso de sus padres? Es que es una atrocidad. Este tipo de leyes me recuerda a los que había en la época medieval, en las que se legislaba en función del gremio al que pertenecías. O sea, había leyes para los artesanos, para los caballeros, para la plebe, para la alta alcurnia. Y no,
una de las grandes avances de la humanidad fue hacernos a todos libres e iguales ante la ley. Y esto es una puta vergüenza. Y luego está la parte en la que es más sencillo autodeterminarte como en un cambio de género, pero eso en principio está bien. Lo que pasa es que esto crea una chapuza jurídica que lo único que crea es inseguridad jurídica. Y creo que Kalesi lo ha explicado bien en la ley del deporte. Ahora, un hombre que de repente se identifica trans y ha sido top en el deporte, puede batir puede batir fácilmente el récord que ninguna mujer ha conseguido nunca. Por ejemplo, en los 100 metros lisos, las mujeres nunca han bajado, o si acaso, apenas se han acercado a los 11 metros por segundo en los 100 metros lisos. Y un hombre fácilmente llega a los 10-20. O sea, es inconcebible que un hombre de repente se identifique como mujer y pulverice en un 20% las marcas de las mujeres que llevan 100 años intentando batir. Es que es una vergüenza que eso se pueda permitir. Y por supuesto eso solo se permite en España. Vamos con 25 y luego con Marta. Bueno, yo quería decir que en realidad, me gustaría ver este tema dejando un poco de lado la perspectiva política y el tema en sí mismo. En efecto, como decía José Luis, que hay muchos suicidios entre las personas transexuales. Efectivamente, estas personas, queremos o no, pero sufren una transformación y no creo que una parte de la sociedad está lista. Aquí estamos hablando entre personas todas razonablemente tolerantes y seguramente no sufrimos este tipo de problemática. Pero, por ejemplo, basándonos sobre dos temas que estaba comentando a mí Valentín antes, respecto a las asociaciones que entran en las escuelas, estoy de acuerdo, porque creo que allí tampoco yo estoy de acuerdo con que entren asociaciones externas para dar charlas LGTB en las escuelas, porque el intento de querer manipular y politicizar siempre este tipo de reivindicaciones es muy peligroso, porque, por ejemplo, hay partidos que quieren necesariamente acercarse y demostrarse como los únicos defensores de las libertades y los derechos LGTB. Esto es un tema muy serio que va afrontado muchas veces con profesionistas, y yo hago parte de la corriente de los que en realidad creen que cuanto menos se hable del problema, menos se enfatiza y puede ser que hasta que nadie lo sienta estas diferencias se soluciona por sí mismo. Pero aún así creo que una parte de la sociedad muy madura que no permite a estos chavales de crecer de una forma sana y serena. Por lo tanto, sí que necesitan ayuda, no de ninguna asociación política, pero más bien de profesionales que estén dispuestos a acompañar a estos chavales en su crecimiento. Antes de pasar a Marta, Pablo le he dejado a medias. Que me disculpe. Pablo, termina por favor tu intervención, que te he cortado, y luego vamos con Marta y con Javier. Vale, no pasa nada. También quería hablar de esto de denegar a las parejas LGTBI, que se multará con hasta 150.000 euros, crea incentivos perversos. Porque ahora el arrendador tendrá que grabar entera toda la conversación. No, tendría que grabar entera toda la conversación que ha tenido con los arrendatarios para poder demostrar su inocencia. Porque se está invirtiendo la carga de la prueba, y esto es exactamente igual lo que pasa con la ley de violencia de género. O sea, va a haber un montón de denuncias falsas. Y, por cierto, ya para acabar, Esther, el sábado pasado no se pelearon los dos colectivos LGTBI, se pelearon las feministas, las charos, y los trans. Que yo fui casualmente estaba yo en Sol y las vi pelearse y fue un disfrute verlas pelearse. Yo pensaba que había sido en Murcia, la verdad. Uno de los vídeos fue en Murcia, ¿no? Sí, uno fue en Murcia, pero yo casualmente estaba en Sol y las vi pelearse. Pero, a ver, se pelearon a gritos, donde es
donde hubo violencia fue en Murcia, sí, pero estaban a 100 metros unas de otras. Y por cierto, la más grande era la manifestación feminista, no la de las trans, que eran 20 enfrente coño, no me sale el nombre, del Apple Store. ¿Tienes algún video? ¿Tienes videos? Solo grabé de las trans. Vamos. Grabaste solo una parte, ¿verdad? Claro, yo lo vi, me reía y digo, bueno, voy a grabarlo un poquito y después seguía lo mío, porque digo, estos shows pues también para echarse unas risas, pero yo quiero seguir con mi vida. Creo que también una cosa antes de darle la palabra a Marta sería que creo que es lo más importante de todo esto es que al final se está intentando imponer una forma de pensar más que de tratar a la gente, ¿no? Porque aquí nadie está discutiendo que a una persona transexual se la vaya a tratar mal o bien. O sea, eso yo creo que es indiscutible, que a cada uno debe tratarse como debe, ¿no? O sea, como merece, que es bien. En este caso a mí lo preocupante es que lo que se trata de imponer es una forma de pensar, que, por ejemplo, no existen dos sexos. Es más eso, el meterse en la cabeza de cada persona, porque al final, si hubiera las agresiones a transexuales están penadas. Todo tipo de comportamientos sociales contra un determinado colectivo se puede considerar incluso un delito de odio. Yo creo que lo preocupante aquí es que se intenta meter en nuestra cabeza y decir, tú tienes que pensar que... y además eso unido también a lo de la colectivización de todas las personas, simplemente yo creo que también es una estrategia para adueñarse de parte del electorado, ¿no? O sea, creo que esto va enfocado a eso. Marta. Hola. Hola. Hola, buenas noches a todos. A ver, una cosa, lo de los 16 años, es a partir de los 12, según he leído yo. Hombre, ya no es que empiecen donde ya les dan la oportunidad de empezar, no hormonando, pero ya sí yendo al registro para poder cambiarse el nombre, con lo cual el proceso empieza con 12 años, que me parece bastante serio. Tampoco tengo claro lo que decía Reyes, que esta ley fuera a salir. Sánchez traiciona y a lo mejor en este momento interesaba contentar a Irene de alguna manera. Estamos en la Semana del Orgullo, para ellos es una gran victoria, pero que pase todos los trámites y que luego se apruebe tal y como quiere Irene, yo la verdad es que lo veo también complicado. Y yo el mayor problema que le veo a la ley esta es la voluntad, o sea, que solo sirva la voluntad, que antes iban acompañados de informes médicos, que si tú querías transicionar, se les orientaba, se les guiaba, estaban apoyados por un equipo de médicos, de psicólogos, etc. Y ahora simplemente basta con decir que yo ahora no soy Marta, soy Juan. Y nadie me va a preguntar si realmente me siento Juan o no. Van a aceptar que soy Juan y yo podré seguir haciendo la vida de Marta. Es lo que no me gusta de esta ley y es donde le veo el peligro. Sí, porque además se estaba hablando de que incluso para revertir este proceso se podía pedir como el aval de un juez, ¿no? Pero claro, no tendría sentido en el hecho, o sea, para llevarlo a cabo por una vez no hace falta juez, pero el juez sí que tiene posibilidad de revertir ese asunto. La verdad es que con el juez es que va por tramos. De los 12 a los 14 necesitas la autorización de un juez. De los 14 a los 16 la de los padres. Es algo así también. Y luego para revertirlo sí que creo que tienes que pasar por un proceso judicial. Pero yo he entendido que no necesariamente tengo que transicionar. O sea, yo puedo decidir que me siento hombre, pero seguir con todos mis atributos físicos como mujer. Que entonces es ahí donde veo que puede haber mucha trampa y que habrá mucha trampa, que este país es de pillos. Claro. Vamos con Javier. Perdón, Marta. Nada, ya está. Vale. Javier y luego va María y luego ya sigo dando palabra. Sí, yo quería comentar dos cosas. Primero, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho 25%, ¿no? Que hablaba de que no hablar del tema no es normalizarlo, y en el momento en que no lo tratas como algo normal, ¿no? La sociedad lo normaliza es cuando se progresa, ¿no? Cuando se intenta dividir. Y en ese sentido quiero hacer una breve referencia a la batalla dentro de la izquierda que está ocurriendo, ¿no? Precisamente lo que busca Irene Montero aquí no es normalizar, es crear colectivos que dividan la sociedad y que encima se peleen entre esos colectivos, no vayan contra otros colectivos. La ley trans
es una batalla dentro de la izquierda entre los socialistas y la neoizquierda que representa Podemos. Y esta batalla la ha ganado Podemos. Y la han perdido los socialistas tradicionales y en este caso el PSOE, ¿no? El socialismo. ¿Por qué? Porque están acomplejados. Porque en la batalla progre, ¿no? En el ideario progre, queda, digamos que han ganado terreno en la batalla de las ideas y ha quedado mucho más progre, ¿no? Digamos que tienen miedo a defender aquello que siempre han defendido, que es el feminismo que siempre habían proclamado, ¿no? Y de alguna manera hace referencia a esta batalla que está ocurriendo dentro de la izquierda. María José. Son peleas de verdadera izquierda. Bueno, yo os voy a puntualizar una cosa. Estoy de verdad ampliamente de acuerdo con la mayoría de las posturas que aquí se están hablando, pero os tengo que comentar una experiencia rápidamente que me pasó a mí en diciembre del 2019, en el que yo empecé a tener conflictos con este tema. Y como se ha hablado mucho sobre la edad, os invito, no puedo poner el link ni el vídeo, porque, insisto, tengo el Twitter aquí arcaico y tal, pero os invito que busquéis un vídeo que se hizo viral en su momento, en diciembre del 19, sobre Elsa, que es una niña trans extremeña de 8 años que intervino en la Asamblea de Extremadura, y yo estaba ese día allí presente y os puedo asegurar que me emocioné y os puedo asegurar que luego hablé con ella, sí, y con su madre, y esa chica es una chica y tiene 8 años y ya lleva años con diferentes procesos, no sé decir ni dar explicación si era hormonación o no, pero os invito simplemente a que lo veáis para que, como estos debates son también para generar dudas y conflictos, deciros honestamente que a mí ese día yo me fui a casa dándole muchas vueltas a la cabeza y teniendo un conflicto interno que a día de hoy no he resuelto. Con lo cual, buscarlo, Elsa, niña trans, ponéis Elsa, niña trans extremeña, Asamblea de Extremadura o algo así, y hay 1000 vídeos porque salió en todos los medios. Ya está. Gracias. Bueno, yo creo que también lo importante es de esto que yo creo que nadie puede negar la existencia de esta realidad, ¿no? Lo que sí que sería importante es ver si este tipo de leyes y este tipo de políticas sí que inducen a que gente que no se ve en esa situación se pueda pensar, sobre todo en una época en la que sí que tienes las hormonas más revolucionadas, ¿no? Y te preguntas más cosas en la vida, si al final te pueden inducir una cosa a la que no estás, o sea, que no te habías planteado nunca. Creo que también eso sería importante. Vamos a darle el paso al padre Manuel Navarro, que creo que también sería interesante escuchar la opinión de un sacerdote. ¿Hola? Dale al micro. Ahí abajo, ahí. Ahí, vale. Ya te oigo. Bueno, pues nada, buenas noches y yo agradezco que por lo menos todos podamos hablar, porque uno de los miedos que también tenemos mucha gente en esta época es que desde el respeto, desde el diálogo, pues el problema de muchas de estas leyes es que parece que si te opones con tus motivos y con tus cosas que tú puedes justificar, te tachan de transfobo, de homófobo, de cualquier cosa, penas de multa, te quitan de trabajo y penas de cárcel. Y esto hay que tener mucho cuidado porque estamos llegando en la época de lo políticamente correcto y a mí esto me da mucho miedo. Y esto lo quiero decir por esto, ¿no? Y luego ya quiero yo decir 2 cosas simplemente para que luego el resto de gente pueda ir hablando, ¿no? Desde la opinión. Esther ha dicho una cosa. Perdemos por completo la libertad de educación de los padres. Estamos en una situación en la que una persona puede decidir en ese sentido, ¿no? Sin que los padres puedan elegir. Y si los padres se oponen por 1000 motivos, lo que sea, justificado o no justificado, pero bueno, solo habrá que verlo. Pero simplemente por oponerse, ya en definitiva el Estado decide. Y esto es muy, muy, muy problemático y muy preocupante, que quería decir, ¿no? También otra persona ha dicho antes que también estamos en una época que al final todo es voluntad. Se pierde la biología y se pierde la filosofía. A mí me da muchísima pena porque en este debate, yo ya no hablo ya de la Iglesia, de la fe, pero sí hablo, ¿dónde queda la filosofía? Porque hemos perdido completamente la filosofía en el debate público. Y en estas cosas yo me imagino que también hace falta el debate filosófico, digo yo.
y ya el debate científico y el debate teológico también, y lo perdemos simplemente, ¿no? Y luego, por último, esto es una ley que está metida en algo más grande, que es el problema de la ideología de género. Es que hay 68 géneros. Y ahora, por ejemplo, yo he escuchado, porque lo he visto ahora mismo por redes sociales, y dice, vale, si yo me declaro no binario o intersexual, o hay 58 géneros, ¿qué pasa? ¿Yo tampoco puedo entrar en esta ley? También lo estoy diciendo ahora mismo también, ¿no? Porque en definitiva, cuando ya en definitiva no existe el sexo hombre y mujer, sino que existe simplemente el género, ya no sé cuántos géneros hay, porque yo he estudiado, al principio había 2, luego 5, luego 12, luego 50, porque yo llevo estudiando la ideología de género muchísimos años, ¿no? Que esta ideología que dice simplemente que es también el problema de la guerra feminista esta que está diciendo, ¿no? Yo escucho mucho a Lidia Falcón o a Lucía Echeverría, ¿no? Que esta gente que les escucho con mucho respeto y simplemente por decir, por oponerse simplemente, ¿no? A decir, no, es que no existen tantos géneros, ¿no? Hombre y mujer, pues se le están crucificando y Lidia Falcón, penas que ha habido denuncias, también con Lucía Echeverría, que le están y estas personas, pues son lo que son. Entonces, bueno, yo simplemente digo eso, ¿no? Que es un debate muy amplio, que no es simplemente para hacer una ley en 2 segundos y ya está, sino que requiere algo más. Y yo espero que si también hay libertad dentro también del Congreso de los Diputados, todo el mundo pueda hablar y todo el mundo se le puede escuchar, porque muchas veces hay muchísimas leyes en las que ya antes de que haya un debate ya están decididas. Entonces perdemos realmente el debate, ¿no? Digo, desde la filosofía, desde la biología, desde diferentes campos, que no es una imposición ni un dogma, sino simplemente desde el debate, ¿no? Y digo que esta cosa es muy compleja y requiere más explicaciones. Y nada, yo simplemente quería comunicar eso. Y un saludo a Mariajo, un saludo a Esther y a todos los que estéis por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, también es interesante esto que acaba de comentar, ¿no? Porque una ley que se supone, bueno, ahora mismo es un anteproyecto, pero claro, cuando se vaya a tramitar está por ver si ocurre lo mismo que ha podido pasar, por ejemplo, con la ley de educación, la ley de eutanasia, en la que no se ha consultado a ningún experto y ni los docentes, ni en el caso del Comité de Bioética, que hace poco se quejaba de lo mismo, se han tenido en cuenta. Este gobierno que tanto caso ha hecho siempre a los expertos, ¿no? Nótese la ironía. Y después también, interesante pensar si se puede determinar la edad. Porque claro, si anulamos el factor biológico, si es posible que alguien que tenga una mentalidad más madura para su edad, si puede decidir también que tenga conductas de adulto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre consumir alcohol o conducir, etc. Si os parece, vamos con Nico, que creo que quería comentar. Sí, no, a ver, yo sí que quiero sacar con la edad, porque ya antes he dicho que, y bueno, y se ha comentado, tal, la edad, pues son pequeños para decidir el sexo porque tampoco pueden votar ni beber alcohol. Bien, vale, cierto. Lo que pasa es que esta situación tiene una especificidad muy concreta que seguro que vais a entender todos. A ver, todos sabemos que no es lo mismo empezar, digamos, a ese proceso, digamos, y a hormonarte y todo esto a los 8 años, a los 10, a los 12, que a los 45. Digamos, es mucho más fácil cuanto más joven es y, digamos, pues los resultados de esa transición esa es una realidad innegable. Entonces, claro, decir, no, es que hasta los 18 nada. Ahí a lo mejor nos estamos quitando un colectivo muy amplio, por no decir todo el colectivo, que ven mermada su capacidad de realizar un cambio de sexo pronto y ser un cambio de sexo completo yo creo que con la voz de unos expertos, unos asesores, un cuadro médico, en fin, o llamémoslo como sea, que a un niño pues lo puede evaluar desde joven y decir, oye, pues mira, este niño pues efectivamente para adelante y le vamos a acompañar y yo creo que eso, en fin, yo no me cerraría como aquí estaba comentando, no, es que hasta los 18 años no puede decir, bueno, bien, vale, pero a lo mejor sí que puede decidir alguien por ellos para ayudarles viendo que ellos tienen pues esa situación y puede salir con unos resultados más aceptables para ellos mismos, ¿vale? Esther y luego José Luis. Una cosilla sobre lo que acabas de decir, Nicolás. Dale.
No le pueden poner un aparato en la boca hasta que no haya echado los dientes porque está en época de crecimiento, etcétera, y ahora resulta que para cambiarte el sexo cuanto más joven es como más avanzado, eso en base a quién ha hecho, quién ha dicho eso, qué médico ha dicho eso. Yo eso no lo he visto en